un saco mágico. Un saco mágico que es un regalo de la naturaleza, porque en la naturaleza están todos los remedios para curar todas las enfermedades. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Tengo nueces que son buenísimas para la memoria y la inteligencia. 2 o 3 nueces al día son, vamos, buenísimas para el corazón también. También tengo piñas. ¿Para qué sirven las piñas? Para curar la envidia. Sí, sí. Coges una piña y dices las siguientes palabras mágicas. Chincha, rabiña, que tengo una piña con muchos piñones y tú no los comes. Y automáticamente desaparece toda la envidia. También tengo polvos mágicos. Vamos a ver, ¿qué es un hada sin polvos mágicos? Nada. Estos polvos además tienen un poder especial que es para quitar el mal olor de pies. Como a las hadas nos gusta. Bueno, ¿qué más tengo? Tengo laurel. Laurel para la buena suerte. Bueno, no falla. Si queréis aprobar una oposición, estudiáis muy bien, pero que muy bien, durante años y años y años y años y años. Os metéis una hojita de laurel en el bolso y oye, a la primera. También tengo esta fundita de castaña que puede servir. ¿Para qué? ¿Para qué puede servir? ¿Para qué? Para qué? Vamos a pasarla rápido. ¿Para qué puede servir? Para rascarte, puede ser. Para rascar. ¡Ah! De rascador. ¿Para qué más puede servir? Para esfoliar, Para esfoliar. Bien, suave. No sé, para guardar algo, para meter algo aquí. Algo pequeñito. Sí. Wow. ¿Qué más? Yo qué sé. Para apoyar en un papel, limpies de papeles. Papeles. ¿Qué más? Pues para... A ver, esas futuras narradoras, esas futuras contadoras, esas futuras cuentacuentos, esa imaginación, vamos ahí. Para... de sombrero de un muñeco. De sombrero de un muñeco. Bien, ¿qué más? Para hacer una tortuga. Para hacer una tortuga.